Eh, Ya, ahora sí podéis empezar nomás. Ya, Dale, la voy a grabaron. partir la presentación. Ya, buenos días. Voy a hacer capacitación el día de hoy de leasing innovación como alternativas de financiamiento. El típico financiamiento que conocemos es el crédito hipotecario, el más utilizado en Chile, y hoy les voy a comentar sobre dos tipos diferentes de financiamiento que existen en Chile, el leasing y la innovación. El leasing en Chile es una modalidad de financiamiento que permite a las personas y empresas adquirir bienes, como por ejemplo vehículos, maquinarias o inmuebles, a través de un contrato de arrendamiento con opción de compra. Este mecanismo es especialmente popular entre las empresas. Se utiliza bastante, ya que ofrece diversas ventajas fiscales y financieras. Los contratos de leasing en Chile son de dos tipos, el leasing financiero y el leasing operativo. El leasing financiero se firma un contrato entre el arrendador, que es una empresa de leasing, y el arrendatario, el cliente, donde el arrendador adquiere el bien y lo entrega en arriendo al arrendatario por un periodo determinado. Al final de este contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar ese inmueble o bien y debe pagar un valor residual previamente acordado. Permiso, voy a silenciar. Ya. Entonces, en el leasing financiero está la opción, se arrienda el bien, ya sea inmueble o mueble, y luego de un plazo determinado que se estipula en el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar ese bien, pagando un valor residual. Y en el leasing operativo, es muy similar al leasing financiero en términos de contrato, pero al final del plazo no se compra el inmueble o bien, vehículo o maquinaria, sino que se devuelve al arrendador. Em, el leasing en Chile se utiliza más que nada porque tiene bastantes beneficios fiscales. Por ejemplo, las cuotas de leasing, eh, el arriendo mensual, pueden ser deducibles como gasto en la declaración de impuestos. Esto sirve para las empresas, lo que reduce la carga tributaria para las sociedades. Ahí se me fue ahí. Y la otra ventaja financiera y tributaria es que el bien no se contabiliza como activo fijo en el balance de la empresa. O sea, no es propietario de este bien. Entonces, eso puede tener y mejorar ciertos indicadores financieros. Em, las ventajas, no, eh, las ventajas del leasing, ya sea el operativo o el financiero, es que las empresas pueden acceder a bienes necesarios para sus operaciones sin la necesidad de realizar una gran inversión inicial. Ya que se paga en cuotas mensuales, no se necesita un gran capital para la primera inversión. Y los contratos pueden ser personalizados en cuanto a plazos, cuotas, el valor que se pagará al final de la opción de compra, siempre adaptándose a las necesidades del arrendatario. Los tipos de bienes que se adquieren por leasing en Chile son vehículos. Comúnmente se utiliza este tipo de contrato para las empresas que necesitan flotas de autos, por ejemplo. Las adquieren a una entidad financiera una gran cantidad de autos y van pagando mensualmente y después tienen la opción de comprarlo una vez que ya se estabiliza. No se necesita el valor inicial, que es un gran costo. También sirve para maquinaria y equipo. Por ejemplo, en las industrias de la construcción, arriendan por leasing las grúas o otro tipo de maquinarias que son bastante costosas y solo las necesitan por un tiempo. Y el no tan común, pero que a nosotros nos interesa en esta capacitación, es el leasing de inmuebles. Es menos común que el de maquinarias y de vehículos,
pero algunas empresas utilizan este leasing para adquirir oficinas o locales comerciales, por ejemplo. Es una herramienta financiera versátil, ya que cuando se utiliza de manera estratégica puede ayudar a las empresas a optimizar su flujo de caja y acceder a los beneficios necesarios para su crecimiento y operación. Dentro del leasing financiero existe el leasing habitacional, que es el que nos interesa aquí porque se refiere a los inmuebles. Este leasing habitacional es un contrato por el cual una entidad financiera, el arrendador, cede el uso de una vivienda a una persona, el arrendatario, y a cambio de un pago o renta mensual, como igual que un arriendo. Solo que al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar la vivienda pagando un monto residual que fue previamente estipulado. Em, Se paga un arriendo mensual y al final del plazo que establecen en el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar esta propiedad. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Es solo una opción. No es como el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, donde ahí al final del plazo se obliga al arrendatario a comprar la propiedad, ya que se firma una promesa de compraventa. La duración del contrato de leasing habitacional suele ser de larga duración. Se estipula por varios años, por ejemplo. Y durante este periodo el arrendatario paga una renta mensual que incluye intereses y en algunos casos parte del capital. O, es decir, se puede estipular que parte de estas rentas mensuales luego se devenguen en parte del precio del pie a pagar. Las ventajas del leasing habitacional son el acceso a la vivienda, ya que permite a las personas que no tienen un ahorro suficiente para un pie, para el pago inicial, igual como les comentaba anteriormente del capital de las empresas, aquí las personas no pueden no tener el ahorro suficiente para pagar un pie y es una buena opción pagar como en cuotas, se puede decir. Eh, Otra ventaja es la flexibilidad, ya que al finalizar el contrato, el arrendatario puede optar por comprar la vivienda, renovarlo o simplemente devolverla. Y los beneficios fiscales que les comentaba anteriormente es que en algunos casos las rentas pueden ser deducibles de impuestos. Las desventajas que tiene el leasing habitacional en Chile son el costo total a largo plazo, ya que el costo de la vivienda puede ser mayor por los intereses derivados y las comisiones que si los compraran con un pie y luego un crédito hipotecario, por ejemplo. Pero es más flexible la modalidad de pago. Entonces es una buena opción. Y otra desventaja son los requisitos estrictos, ya que a diferencia de, no, igual puede ser, pero el crédito hipotecario se obtiene de bancos y el leasing es de entidades financieras como bancos o otro tipo de empresa de inversión. Entonces, estas entidades pueden exigir condiciones bastante rigurosas para otorgar un contrato de leasing habitacional, como estabilidad laboral y un historial crediticio positivo. El proceso para obtener el leasing es bastante riguroso. Primero se comienza con la solicitud, es decir, el interesado debe presentar una solicitud a una entidad financiera acompañando los documentos necesarios, como por ejemplo los ingresos, los antecedentes financieros, etcétera, igual que para un contrato de arriendo o para un crédito hipotecario. La evaluación, la entidad financiera evalúa la capacidad de pago del solicitante y la viabilidad del contrato. Son bastante estrictos en esta evaluación. Luego viene la etapa del contrato. Una vez aprobado el arrendatario, se firma el contrato de leasing habitacional, especificando la duración, el monto de la renta, la opción de compra, las comisiones, entre otros aspectos. Luego se ejecuta el contrato y se comienza con los pagos mensuales. El arrendatario realiza los pagos mensuales durante la duración establecida en el contrato. Y finalmente viene la opción de compra, que al finalizar el contrato, el plazo estipulado, el arrendatario decide si ejerce la opción de compra pagando el monto residual que acordaron en un inicio.
Este leasing habitacional puede ser una muy buena opción para aquellas personas que desean acceder a una vivienda pero no cuentan con el capital inicial suficiente para una hipoteca tradicional. Como les mencionaba, es buena opción para la gente que no puede ahorrar el pie para poder obtener un crédito hipotecario. Sin embargo, es importante evaluar detenidamente las condiciones del contrato y los costos asociados antes de tomar una decisión, porque el costo final puede ser bastante más elevado que pagar un pie y luego dividendos a un banco. Las comisiones del corretaje inmobiliario en el leasing habitacional, los corredores de propiedades cobran una comisión por su servicio, la cual suele estar relacionada con el valor de la transacción. En el caso de contratos de leasing habitacional, estas comisiones pueden aplicar tanto al arrendador como al arrendatario, igual que en un contrato y en una compraventa normal. El porcentaje sobre el valor del arriendo y de la venta es comúnmente, y el más típico en Chile, es 50% del valor de la renta mensual que se cobra como comisión al principio, ya que es un arriendo. Entonces se cobra el 50% de la renta de arriendo como comisión y luego, una vez que se ejerce la opción de compra, porque como les comenté, puede no ejercerse en el leasing habitacional, a diferencia del contrato de arriendo con promesa, que ahí se obliga a celebrar el contrato de compra-venta. En este leasing, la opción de compra al hacerse valer, el corredor de propiedades puede cobrar el 2% del valor total de la propiedad. Y en algunos casos las comisiones se pueden fijar como un monto preestablecido en el contrato. Em, es importante tanto arrendadores como arrendatarios que negocien y comprendan completamente las condiciones y costos asociados antes de firmar un contrato de leasing habitacional. Y las comisiones de corretaje y costos asociados a los contratos de leasing pueden variar significativamente. Entonces, es importante que busquen asesoría de algún profesional para ver si es que realmente conviene las condiciones del leasing que están acordando. Otro tipo de financiamiento, diferente al leasing y al crédito hipotecario, es la novación. Este contrato en Chile es una figura jurídica mediante la cual se extingue una obligación preexistente y se reemplaza por una nueva. Es decir, la novación se utiliza con los bancos, ya que alguien tiene un crédito hipotecario con el banco, una obligación de pagarle al banco y a través de la novación se extingue esa obligación porque se cambia la persona que tiene la obligación. Este proceso puede ser beneficioso para las partes involucradas ya que permite ajustar las condiciones de la obligación a nuevas circunstancias sin necesidad de cancelar el acuerdo original. Se mantienen las condiciones en la novación. Características de la novación es que implica que la obligación inicial se extingue y se crea una nueva obligación que reemplaza a la anterior. Los requisitos son la existencia de una obligación original. Debe ser una obligación vigente entre las partes. No puede ser una que ya no exista claramente. El acuerdo de las partes también es muy importante. Todas las partes deben acordar explícitamente la extinción de la obligación original y la creación de la nueva. Las partes en una innovación son la persona que tiene la obligación, la persona que quiere obtener y innovar esa obligación y el banco o entidad financiera. Ay. Y la nueva obligación debe crearse y debe ser diferente de la original en algún aspecto. Por ejemplo, en el monto, en el plazo, en las condiciones. Los tipos de novación que existen en Chile son tres. Novación por cambio de objeto, que significa que el objeto o la prestación que se modifica, el objeto o la prestación de la obligación. La novación con cambio de deudor es la en la cual se sustituye al deudor original por uno nuevo, y con el consentimiento del acreedor, claro. Y la novación por cambio de acreedor es en la cual se sustituye al acreedor original por uno nuevo con el consentimiento del deudor. Entonces, las tres opciones son cambio de objeto,
que se modifica el contrato sí, la prestación, la obligación. Cambio de deudor es que se mantiene el acreedor, se mantiene las condiciones y se cambia solo al deudor. Y esta es la más típica, la que utilizan los bancos, pero siempre eh, ellos tienen que estar de acuerdo con no dar esta obligación, que es el traspaso de un crédito hipotecario con las mismas condiciones de una persona a otra. Y la novación por cambio de acreedor se utiliza también, se sustituye el acreedor original por uno nuevo, es cuando hay diferencias o se cambian de banco. Se mantienen las condiciones del crédito hipotecario, pero se cambia el acreedor. Ejemplos de innovación en Chile son... ¿Estaba sin audio? Sí, se mutió. ¿Hace cuánto rato? Y ahora se escucha Cuando bien. diste los ejemplos de innovación dijiste. Ah, ya, recién. No, por suerte. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, los ejemplos de innovación son los que les comenté, en que se modifica el objeto, o sea, las condiciones del contrato, los que se cambia el deudor y los que se cambia el acreedor. En los que se cambia el deudor es cuando se mantiene la obligación, pero se traspasa de un deudor a otro, de una persona a otra, el crédito hipotecario. Y la novación con cambio de acreedor es cuando se cambia el banco, la entidad financiera. Se mantiene la persona, se mantienen las condiciones, pero el acreedor sería otra entidad. Y los beneficios de la novación en Chile son la flexibilidad. La flexibilidad ya que permite adaptar las condiciones de las obligaciones a las nuevas circunstancias de las partes involucradas. También es simplicidad, ya que facilita la gestión de obligaciones sin necesidad de realizar múltiples contratos o acuerdos adicionales. Y la seguridad jurídica, ya que proporciona claridad y certeza sobre los términos y condiciones de la nueva obligación. Se mantienen las condiciones y se puede cambiar el deudor o el acreedor. Y las consideraciones importantes al optar por la innovación como forma de financiamiento son el acuerdo entre las partes. Como les mencioné, todas las partes tienen que estar de acuerdo en mantener las condiciones, ya que si el banco no está de acuerdo, por ejemplo, no se realiza innovación. Uno puede solicitarle al banco mantener las condiciones, por ejemplo, y cambiar de deudor de una persona a otra, y el banco puede decir que no le conviene. Entonces, el banco es el que corta el queque ahí cuando se le solicita novación. También otra consideración es el impacto legal y financiero, ya que las partes pueden evaluar cuidadosamente las implicancias legales y financieras de la innovación, especialmente en términos de garantía y responsabilidades. Esta evaluación la hacen los bancos. Las entidades financieras evalúan si les conviene o no permitir la innovación entre un deudor y otro. Si les conviene, se puede realizar. Si no les conviene, van a decir que no. Y habría que celebrar otro contrato, otro crédito hipotecario entre el nuevo deudor y el banco. Y también es importante documentar adecuadamente el acuerdo de innovación para evitar futuras disputas. Se tiene que hacer un estudio de título bastante exhaustivo y una evaluación profunda por parte del banco para ver si les conviene o no el contrato de innovación. Entonces, en resumen, en Chile la innovación es una herramienta útil, ofrece flexibilidad y adaptación a las partes involucradas y es fundamental contar con el acuerdo de todas las partes. Más que nada, que el banco esté de acuerdo con realizar esta innovación. Los que están conectados, no sé si tienen alguna duda, alguna Hola, pregunta. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Hola. sí, bien, gracias. Sí, Ahí primero te tengo escucho. votación, la verdad es que no me gusta mucho,
Pero la verdad es que estoy en desacuerdo con con cómo se señala acá el cobro como del honorario del corretaje. El leasing, la empresa que compra la propiedad la da en arriendo al cliente, pero ahí hay una Ujú. compraventa, o sea, yo le estoy vendiendo la empresa, o sea, estoy vendiendo la propiedad a la empresa de leasing, ahí hay una compraventa, yo cobro una gestión de compraventa, y la empresa de leasing a su vez firma un contrato de arriendo con su cliente. Entonces, para nosotros como empresa de corretaje es un contrato de compraventa, no un contrato de Claro, arriendo. sí, O en un sea, lo principio, que hago yo, por lo menos, claro, en un principio, claro, porque se le vende a la empresa de leasing, solo que yo estaba hablando del contrato de arriendo con opción de compra. Cuando ya la empresa de leasing arrienda esta propiedad al arrendatario. Ahí me refería a que existen dos comisiones. tú dices tú dices que Claro, posterior eventualmente se cobran dos comisiones, por una parte al arrendatario. posterior. Ya, Claro, ya, el ya. 50% como un arriendo O normal sea, el y el dos por arrendatario, ciento por la venta al final, cuando se ejerce la opción de compra. ¿Se entendió? eh, ya, sí, lo que pasa es que el leasing, por lo general, tú haces una compraventa con la empresa de leasing, cualquiera, pero hoy día hay para tirar a la chuña y ya les cuento que la mitad son estafas, así que para que vean con cuidado la empresa de leasing a la hora de elegirla. Sí, Porque tienen que claro, estar reguladas por la finalmente CMF. y hacen contratos, claro, y hacen contratos por 20, 25 años con el arrendatario y muchas de ellas a los 5 años ya no existen y se quedan con las propiedades. Les paso el dato, ¿ah? Entonces, eso más o menos en el tema del leasing y en el tema de las innovaciones, la práctica, la innovación es un poco diferente de entender. Hoy día, por lo menos a mí me ha ido pésimo con las innovaciones, se me han caído todas, Es que por porque eso es los importante, bancos en general están súper restrictivos. el banco en la evaluación La normalmente no le gusta la innovación. A ellos les conviene modificar todas las claro, condiciones por las tasas. claro, ese es el porqué. O sea, ¿cuándo conviene hacer una innovación? Primero tienes que tener tasa fija. Tu cliente que está comprando, por ejemplo, el que está vendiendo tiene que haber tenido una tasa fija y una súper buena tasa, o sea, tasas 2018, 2019 del orden del 2% y hasta un 3% también son súper buenas tasas. Entonces, Sí, y es una propiedad también que es característica que la propiedad tiene que estar súper poco pagada, o sea, tiene que tener 5 años más o menos porque tiene que quedar mucho plazo para que convenga la innovación. Entonces, con una tasa claro. súper baja y con un montón de plazo, El banco no conviene va a querer traspasar todo otorgarlo. eso y el banco poco probable que quiera otorgarlo. Entonces, la verdad es que la innovación hoy día está compleja. Exactamente. A mí no me han dado la innovación. La última que se me cayó fue con el Scotiabank y tiene que ser exacto. De hecho, yo creo que es cero flexible, no tiene ninguna flexibilidad porque tienen que ser exactamente las mismas condiciones. Tú no puedes cambiar nada en una innovación. De hecho, si compraron dos, tienes que vendérsela a otros dos. Si compró uno, tienes que vendérsela a uno. Sí, con los Así es bancos sí. más o menos para que... Y bueno, más que nada era para que sepan que existe esta forma de financiamiento, pero hoy en día está muy difícil. Como les comenté, el banco tiene que estar de acuerdo y es muy probable que el banco no esté de acuerdo con mantener las condiciones y quiera terminar un crédito hipotecario y que la otra persona tome otro con las tasas actuales. Claro. Y además, si queda un adicional en la innovación, porque con la innovación misma no te alcanzas a cubrir el crédito completo. Entonces va a quedar un diferencial que vas a tener que tomar un hipotecario normal. Entonces la persona que se evalúa la tienen que evaluar dos veces. Entonces es poco probable que por capacidad financiera le dé para dos hipotecarios. O sea, la verdad es que es bien compleja la innovación. Sí, compleja y poco probable, pero es una alternativa más de financiamiento que existe en Chile. Tal cual. Bueno, eso quería acotar. Gracias.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? Que ahora veo que se conectó más gente, pero esta capacitación ya la hicimos, solo que no quedó grabada y ahora la estamos haciendo de nuevo para que quede grabada y puedan verla después en sus casas. ¿Algún otro comentario? ¿Más preguntas? Alejandra, ¿algo más que quieras aportar? No, no, era eso nomás. Ahora, los leasing nuevos, los digamos post pandemia, los leasing como de oportunidad, no tienen un cuotón al final. Antiguamente los leasing que se usaban para propiedades comerciales, maquinaria y todo eso, tú pagabas un fijo y al final era como un cuotón y Sí, permitía hacer como un bullet que podías tirar como cuotas hacia el final y pagabas un tremendo cuotón y se traspasaba ahí la opción de compra. Hoy día no. Y de hecho los leasing hoy vienen como gratuitamente con un subsidio. claro, Se sí, usa ahora para propiedades que creo que hasta 2000 UF y vienen incorporados con un subsidio que este gobierno está dando, pero de manera gratuita. No tienes que hacer nada, solo tienes que ir y te timbran tu subsidio, que es algo bueno, por lo menos como que te permite a ti como corredor acceder a un segmento de 2000, hasta, creo que hasta 2500 UF, sí. pero la data es el leasing. Si el problema es el leasing, ¿ah? Y, De partida y las la propiedad, entidades de leasing, las empresas de leasing también son muy complicadas y hay que tener pura mucho ojo. hay pura estafa. Sí, Y, y la propiedad que va a ser vendida con leasing no puede tener deuda inmobiliaria. O sea, no puede tener deuda hipotecaria de ningún tipo, ni embargo, ninguna cosa. Entonces, sí, prácticamente se hace el estudio de título antes y después se hace esta suerte de leasing. claro. Estudiar los títulos de la propiedad y los antecedentes de la empresa para asegurarse que no sea una estafa. Claro. Eso. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buen día. No sé si estaba en el temario, pero aprovechando como alternativa, no sé si pueden hablar algo sobre las mutuarias. No, claro, que esta capacitación era de leasing e innovación como alternativa al financiamiento. De la mutuaria yo la verdad es que no tengo mayor información. Tendría que estudiarlo para poder, no voy a inventar aquí los beneficios, las ventajas, desventajas. Ok, entiendo. O sea, a lo mejor si algún colega que ha tenido más experiencia, a lo mejor puede compartir su conocimiento sobre eso, a lo mejor podría ser aportativo. Yo te puedo comentar un poquito, Alejandra, por acá. Las mutuarias son entidades financieras completamente reguladas, ¿ya? Eh, por la CMF, antiguo SBIF. Y las mutuarias, la diferencia, que actúan como un banco, ¿no? La diferencia es que muchas de ellas son joint venture entre compañías de seguro, empresas financieras en general, como la antigua Copeuch, como, no sé, Evoluciona, Principal Security, que ahí tiene entre una FP y una compañía de seguro, tienen un joint venture para crear una mutuaria. Y la mutuaria, ¿qué es lo que hace? Presta plata, ¿ya? A una tasa de interés. Obviamente hacen créditos hipotecarios y todo esto, las tasas de interés son un poco más elevadas, pero la tremenda ventaja que tienen, que no todas las tienen, para que vayan caso a caso a la hora de evaluar en una mutuaria, es que no informan directamente a la CMF, o sea, no se informa, no queda en el sistema, ¿ya? Si tú compras dos propiedades en banco, las dos propiedades están a quedar automáticamente en el sistema.
En cambio, si compras con una mutuaria y con un banco, la de la mutuaria no queda en el sistema, entonces no te quita capacidad crediticia ni capacidad de endeudamiento. Eso es en algunas mutuarias. Por ejemplo, Copeuch informa. Ahora, no se informa como en ese sistema financiero, pero ojo que sí informan impuesto interno. Y con esto quiero decir que cuando tú compras o cuando tu cliente compra una propiedad con una mutuaria que no informa, al año siguiente, al periodo tributario siguiente, lo van a mandar a llamar Servicio Impuesto Interno para preguntar y que él tenga que acreditar cómo compró esa propiedad, porque le va a salir comprada en efectivo en impuesto interno y él va a tener que reunir todos los antecedentes, y eso hay que ponerlo sobre aviso a priori, ¿cierto? Para declarar, tiene que llenar un informe, se le va a abrir un expediente y él va a tener que poner ahí cómo logró adquirir esa propiedad. Con el crédito de la mutuaria, que van a tener que pedir un certificado de la mutuaria, y el pie, bueno, ahí tendrá que ver el cliente cómo fue que acreditó el pie. Eso es más o menos. La gran diferencia es esta, que no informan, pero hoy día no todas no informan. Hay algunas que están informando directamente y a impuesto interno no se le va a una, así que todas informan impuesto interno. Eso es más o Muchas menos gracias, Alejandra. Bueno, gracias Alejandra. Oye, y ya Gracias, que te pasaste. tanto en eso, la última pregunta, porque escuché que el FOGAE se está incluyendo a las mutuarias en este periodo. Igual funciona en ese sentido de la misma manera que un crédito hipotecario. Igual, funciona igual. Sí, Ya, perfecto, gracias. Muchas gracias, Alejandra. gracias, Alejandra. Ya, pues que esté muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Carolina, No, no, no. ya, si no la dejamos hasta aquí entonces. Quedó grabada y guardada la presentación para que la puedan ver, y si tienen dudas me pueden escribir a mi correo, es telabarca@legalbroker, así, legalbroker.cl. Cualquier duda que tengan, me escriben, y un gusto. Que tengan muy buen día. Gracias. A Muchas ustedes. gracias Muchas gracias, que estén a bien. todos. Hasta luego.